Muy buenas noches, estimados hermanos y amigos de nuestra página. Reciban un fraterno saludo y muchos deseos de paz y bendición para cada uno de ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros. Nuevamente estamos acá para seguir tratando el tema de la Reforma Protestante. El mes de octubre es el mes dedicado a la Reforma Protestante. Hemos venido hablando de varios temas sobre este acontecimiento histórico y hoy queremos hablar sobre la herencia que tenemos de la Reforma Protestante, las iglesias evangélicas, ¿verdad? Así es que sin más preámbulos, vamos a ver el asunto. Bien, tenemos acá, ¿verdad?, que el movimiento reformador que se desató en el siglo XVI en Europa, conocido como la Reforma Protestante, no es más que la manifestación del espíritu protestante y contestatario y transformador. Ese fue el espíritu que se manejó en todo el movimiento, que fue un movimiento que estuvo completamente intrínseco al cristianismo y no como generalmente se ha interpretado como un movimiento sectario iniciado por el monje agustino Martín Lutero. Bien, entonces este movimiento fue agilizado, movido por la fuerza transformadora del Espíritu. Algunos estudiosos dicen, esta fue una oleada del Espíritu de Dios, que los reformadores lo tomaron con mucha pasión y lograron estremecer, óigase bien, las estructuras religiosas de la Edad Media que no permitía el desarrollo humano. Era un sistema religioso opresor completamente, donde la vida de las personas dependía de ello. Este espíritu, ¿verdad?, transformador, rechaza con toda su fuerza todo sacralización del poder, sea de donde sea. ¿Sí? Ese es parte de la fuerza de ese espíritu que rechaza la sacralización del poder. Bien, podemos decir que el blanco de la reforma fue un intento de reformar el cristianismo medieval, el cual fijó la fe de los apóstoles y de los padres de la iglesia, de los 4 primeros siglos. Y es así, con esta iniciativa, que nace una nueva forma de ser cristiano, una nueva forma de ser iglesia. El siglo XVI es un siglo de cambio de época. Y por supuesto, la iglesia necesitaba también presentarse de nueva forma. Así es que el acontecimiento importante que se inicia con la colocación de las 95 tesis por Martín Lutero, que son propuestas que reflejan la profunda crisis religiosa de la época, como también las profundas necesidades que habían dentro de los seres humanos. No había libertad. No había, que es la bandera que levantan el movimiento reformador. Necesidades tales como darle sentido y significación
al individuo sobre la vida y la muerte, legitimar el disfrute de las cosas buenas de la vida. Eso no se permitía. Liberar a la sociedad de una religión oficial cada vez más exigente en cuanto al apoyo económico, pero ofreciendo cada vez menos motivación hacia una vida espiritual satisfactoria que llenara las necesidades que la sociedad tenía en ese momento. Respuestas a tanta superstición, a tantas plagas, a toda una descomposición social. A eso responde el movimiento de la Reforma. Bien, sí, lo esencial de este movimiento de la Reforma protestante está constituido por la convicción que todo hombre, toda mujer no pueden ni tienen necesidad de salvarse por sí mismos, no pueden, sino que más bien obtienen la salvación o les es dado la salvación solo por la gracia en Cristo. Y esta puede solamente ser aceptada por la fe confiada en Él. Así es que frente a todo esto, ¿verdad? Tenían las indulgencias que perdonaban los pecados por adelantado, un montón de cosas, ¿verdad? La salvación se podía comprar. Y para los reformadores eso no se podía. La salvación solamente se obtenía por la gracia del Señor. Bien, partiendo de esta premisa y con este pensamiento sencillo, se origina toda una nueva concepción y una nueva forma de ser iglesia desde el sacerdocio de todos los creyentes y desde los sacramentos de la iglesia, que van a tener una relevancia muy importante en todo el movimiento de la Reforma protestante. Bien, uno de esos postulados éticos fundamentales que plantea el protestantismo es el rechazo de toda sacralización del poder, como lo decíamos. Por lo tanto, el principio protestante es la capacidad, y esto es muy importante y vale la pena enfatizarlo. El principio protestante es la capacidad de abandonar una determinada forma para acceder a nuevas y a otras situaciones. Es decir, el movimiento cristiano abanderado por la Reforma protestante tiene la capacidad de abandonar la forma que había en ese periodo de la Edad Media, la forma de ser iglesia. Y ellos tratan de cambiar para responder a otras situaciones. Y esto es lo que hace protestante al protestantismo, puesto que le permite trascender lo religioso y lo confesional. Que a veces, muchas veces, con mucha tristeza ve uno, digamos, muchos movimientos evangélicos que no quieren cambiar. Esto significa que el principio relativiza en el mismo protestantismo cualquiera y todas sus propias realizaciones las tiene que revisar. Otro principio protestante es ser anti-idolátrico. Recuerden que la Edad Media, como ustedes pueden saber, era un movimiento, un periodo de los periodos del oscurantismo, como lo llaman algunos. Y el movimiento protestante nace en ese contexto, pero él no sacraliza lo finito, como las ideologías, las clases sociales, las jerarquías, las iglesias,
las confesiones, los dogmas, la unicidad del mismo sentido de la Biblia, cómo se estudia la Biblia. Estos son los principios protestantes que vienen marcando todo el movimiento. Bien, la piedra del ángulo del espíritu protestante se encuentra en la fuerza transformadora y contestataria. Se encuentra en el rechazo de toda forma de sacralización. Se encuentra en la capacidad propia de abandonar una determinada forma de ser iglesia para acceder a otra nueva y responder a otras situaciones, a otros problemas. Se encuentra también en la trascendencia de lo religioso y lo confesional. Y esto es muy importante porque el movimiento reformador no le interesa el aspecto religioso ni tampoco lo confesional. Lo que busca es hacer el cambio y ir a la transformación. También este espíritu se encuentra en lo antiidolátrico, que no sacraliza los dogmas ni las jerarquías, que asume su carácter de protesta contra el mismo protestantismo. Sobre todo cuando este movimiento del protestantismo pierde su capacidad de transformarse. Vienen nuevos cambios, se hacen nuevas transformaciones. Ahora bien, veamos los peligros que corrieron en este movimiento protestante, los peligros que se corrieron entre el espíritu contestatario y la legitimación del status quo. Fue un peligro. Primero, la participación de los príncipes, que es su protagonismo y su defensa del protestantismo los llevó a ellos, fíjense bien, a la posibilidad de oficializar el movimiento reformador religioso. Segundo, anexar al poder alternativo estructural de la nueva sociedad que se abría paso al sistema feudal. Tercero, corrieron el riesgo de privilegiar la institucionalidad en deterioro del carisma libertario y alternativo que tenía el movimiento. Corrieron el peligro, el riesgo de minimizar el derecho a la protesta y mediatizar el carácter revolucionario que tenía el movimiento reformador. Todos estos riesgos los corrieron. Bien, los cambios del espíritu protestante en las iglesias de hoy. Vean ustedes. Es importante cuando uno estudia todos los movimientos evangélicos que tenemos principalmente en Nicaragua, que muchas de las rupturas al interior de las iglesias evangélicas se ha producido porque algunas iglesias se afirman en lo que para el protestantismo era un motivo de protesta, un motivo de lucha. Muchas denominaciones revelan en el fondo las tendencias a ser autoritarias, a ser absolutistas, a ser clericales, a ser exclusivistas y, por qué no decirlo, hasta machistas. Entonces, todos estos movimientos nuevos evangélicos se han llenado en eso. La pregunta es, ¿cuál es la herencia del protestantismo en las iglesias evangélicas hoy? Bueno, podemos mencionar algunos de ellos. La herencia del protestantismo en las iglesias evangélicas es una parte integral que la identifica.
desde el punto de vista religioso y desde el punto de vista teológico. El protestantismo, quiérase o no, ha influido significativamente en la vida religiosa y en la sociedad. A continuación quiero destacar algunos aspectos de la herencia del protestantismo que se encuentran en las iglesias evangélicas. Miremos acá. Primero, la diversidad denominacional. Nicaragua, por ejemplo, cuenta con una amplia variedad de denominaciones evangélicas, incluyendo iglesias pentecostales, bautistas, metodistas, adventistas, luteranas y muchas otras más. Y cada denominación tiene su propio conjunto de creencias, sus propios credos, sus propias prácticas, pero que sin embargo comparten una herencia común. Y esta herencia común es de origen protestante. En segundo lugar, tenemos el énfasis que se hace en la Biblia. Al igual que en otros grupos evangélicos, la Biblia ocupa un lugar central en las iglesias evangélicas. La lectura y el estudio de las Escrituras son fundamentales en la adoración y en la enseñanza en las iglesias evangélicas. Y se promueve la idea de que la Biblia es la máxima autoridad en asuntos de fe y de práctica. Esto absolutamente estamos claros que es parte de la herencia del protestantismo del siglo XVI. Bien, tenemos también la predicación expositiva. La predicación basada en la exposición de las Escrituras es una característica común de todas las iglesias evangélicas en Nicaragua, por ejemplo. Los sermones suelen centrarse en la interpretación y en la aplicación de pasajes bíblicos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa es parte de la herencia del protestantismo, la predicación, la exposición de la palabra. Bien, tenemos también otro elemento, el énfasis que se hace en la conversión personal. El concepto de una conversión personal y una relación personal con Jesucristo es una parte importante de la teología y de la espiritualidad en las iglesias evangélicas. Se promueve la idea de que cada individuo debe tener un encuentro personal con Cristo, aceptarlo como su Salvador y Señor. Todas las iglesias evangélicas trabajan con ese énfasis en la conversión personal. El otro elemento que tenemos como herencia es las misiones y la evangelización. Las misiones y la evangelización. Las iglesias evangélicas están activamente involucradas en misiones y en la evangelización, tanto dentro del país como en otras partes del mundo. La iglesia siempre está en una constante misión. Se enfocan en llevar el mensaje del evangelio a las personas que no son creyentes. Y este es un trabajo, esta es una herencia de la Reforma Protestante. Bien, hay uno de los principios que vale la pena hacer aquí un pequeño paréntesis, un énfasis, es que la iglesia reformada siempre reformándose. Este es un principio muy importante de la Reforma Protestante. Este principio refleja la idea de que la iglesia evangélica debe estar en un constante proceso de reforma, en un constante proceso de renovación. ¿Para qué? Para mantenerse fiel a la palabra de Dios y responder a las necesidades cambiantes de la sociedad y de la cultura. La iglesia siempre tiene que estar revisando la misión
cómo se debe llevar a cabo la misión. Siempre debe estar reformándola, revisándola. En esencia, este principio enfatiza que la reforma no fue un evento únicamente en la historia de la iglesia, sino un proceso continuo que se viene dando. Por eso ellos recitaban ese principio, la iglesia reformada siempre reformándose. Y aquí, si yo quiero decir, sin ninguna pena, que las iglesias evangélicas han hecho un poco de caso a este principio. La iglesia debe seguir buscando mejorar y mejorar sus creencias, sus prácticas, sus doctrinas a la luz de las enseñanzas bíblicas. La iglesia tiene que revisar su doctrina. ¿Cómo la vamos a presentar? ¿Cómo la vamos a fundamentar? Es importante eso, porque a veces presentamos, algunas iglesias presentan su doctrina, pero que carece de fundamento explicativo desde el punto de vista teológico. Y no se trata de abandonar la fe o de cambiar fundamentalmente la doctrina, sino de mantener una actitud de autocrítica, una actitud que busque a mejorar constantemente el mensaje, la doctrina, los principios de fe, las bases, la filosofía del Evangelio. Es importante todo eso. En conclusión, quiero decir que la iglesia, la ecclesia reformata semper reformanda, que es la forma de latín, enfatiza que la iglesia reformada debe estar en un proceso constante de revisión, en un proceso constante de renovación, en un proceso constante de mejora, y mantener siempre la palabra de Dios como su guía suprema, como un principio protestante. Y este principio es un recordatorio. Vale la pena reiterar que la iglesia no es estática, la iglesia es dinámica. Está compuesta por seres humanos. Los seres humanos cambiamos, la sociedad cambia y la iglesia el mensaje se tiene que ir ajustando a esos cambios, sin dejar de ser. Por lo tanto, debe adaptarse a las necesidades espirituales, debe de adaptarse a las necesidades culturales de cada generación. Por supuesto, sin comprometer la verdad bíblica, que es uno de los más grandes principios de la reforma. Así es que muchas gracias, estimados hermanos y amigos. Espero haber llenado las expectativas de algunos, motivar a otros a seguir estudiando sobre este fenómeno religioso, social, político, como fue la Reforma Protestante. Queremos decirles que nosotros estamos propiamente trabajando para los proyectos que vamos a ofrecer en estos primeros días del mes de noviembre en adelante. Estamos ofreciendo unos cursos que luego les pasaremos ahí para los que quieran seguir profundizándose en los temas bíblicos y en los temas teológicos. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga y no se olviden, la iglesia reformada siempre reformándose. Dios les bendiga.